Algo se está desgarrando y cayendo del cielo de Ee. Y la mayoría de la gente aún no lo ve. Un asteroide misterioso, antes considerado inofensivo, se dirige ahora hacia la Tierra con la probabilidad de impacto más alta jamás registrada por la NASA. Las erupciones solares están surgiendo con una fuerza aterradora, quemando satélites y amenazando con apagones en todo el mundo. Y antiguas profecías advierten no solo de fuego desde arriba, sino de que la propia Tierra y los cielos pasarán. No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de lo que está sucediendo ahora mismo en los cielos, en la atmósfera, en el universo mismo. ¿Y a qué podría estar apuntando todo esto? Desde una estrella llamada Ajenjo hasta el Sol volviéndose negro, e incluso la desaparición total de nuestro mundo actual, estos no son solo desastres naturales. Son las mismas advertencias registradas en la Biblia hace miles de años, que ahora cobran vida en nuestro tiempo. Así que no pases de largo. Por favor, comparte este vídeo. Alguien que conoces podría necesitar escuchar esto. Podría ser el mensaje que los haga volver a Dios. Y si aún no lo has hecho, pulsa el botón de suscribirse. Nos sumergiremos profundamente en las señales del cielo, el temblor de la tierra y las promesas que permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Y ahora, entremos en la amenaza que proviene del cielo de Estados Unidos. Amenaza número 1, Apocalipsis del asteroide Ajenjo. Hay un trozo de roca y metal de 140 metros de ancho cortando silenciosamente la oscuridad del espacio, a 25 millas por hora. Su nombre, asteroide 2022 AP7. Y según los astrónomos, no es solo otra roca espacial. Es el asteroide potencialmente peligroso más grande descubierto en casi una década. Al principio, no parecía gran cosa. Solo otro objeto cercano a la Tierra rastreado y catalogado como tantos otros. Pero luego los datos cambiaron. Nuevos cálculos alarmantes revelaron que su trayectoria no solo está cerca de la Tierra, sino que realmente se cruza con la órbita terrestre. La fecha, 20 de diciembre de 2032. Y aún más impactante, existe un 3,2% de probabilidad de impacto directo, una probabilidad más alta que cualquier objeto de su tamaño jamás registrado. Ahora, en términos de asteroides, ese número es escalofriante. Son 3 posibilidades de cada 100 simulaciones de que estemos ante un evento catastrófico. La NASA movilizó inmediatamente sus herramientas más potentes, incluido el telescopio espacial James Webb, para estudiarlo más a fondo. Porque la verdad es que incluso asteroides mucho más pequeños han causado devastación masiva en el pasado. Pero esta no es solo una historia científica. Es algo mucho más grande. Verán, hace casi 2000 años, un hombre llamado Juan, exiliado en la remota isla de Patmos, registró una visión. Y en ella, describió una serie de eventos cósmicos que hoy se leen como un pronóstico inquietantemente preciso, tan exacto que incluso los astrofísicos modernos quedan asombrados. Observen Apocalipsis 6 y 13 donde Juan escribe, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Juan no está hablando de un solo meteoro que cruza el cielo. Está describiendo múltiples objetos, una lluvia de escombros cósmicos, como enjambres de asteroides, que ahora sabemos que viajan en familias separadas de cuerpos celestes más grandes y se mueven juntos a través del espacio. Pero eso es solo el principio. La profecía se vuelve aún más escalofriante en Apocalipsis 8, 10-11, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Durante siglos, teólogos y eruditos debatieron, ¿qué es Ajenjo? ¿Cómo podría una estrella fugaz envenenar el agua? Sonaba imposible, hasta ahora. La ciencia moderna de impactos ha revelado que cuando grandes asteroides chocan contra la Tierra, vaporizan roca y metal a temperaturas inimaginables. ¿El resultado? Partículas tóxicas son lanzadas a la atmósfera, luego caen como lluvia ácida, mezclada con mercurio, arsénico y plomo, componentes naturales de los asteroides. Estos metales pesados se filtran en ríos, manantiales y acuíferos subterráneos, envenenando el agua en vastas regiones. Y aquí está la parte extraordinaria.
La palabra ajenjo en griego es absintos, una planta amarga y tóxica conocida por su sabor peligrosamente fuerte. El simbolismo es exacto. El agua contaminada por impactos de asteroides tiene un sabor amargo y puede matar. Juan lo supo de alguna manera. Pero su profecía no se detiene ahí. Él dice específicamente que una tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Un tercio. Eso es una escala masiva. Algunos creen que ajenjo es un cometa, una roca de hielo gigante y ardiente que cae del cielo. Otros dicen que podría ser un arma nuclear, algo como Chernóbil, porque, en un giro sorprendente, la palabra ucraniana para ajenjo es Chernóbil. Amenaza número 2, furia solar. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que nuestro Sol, la fuente misma de vida, también es capaz de desencadenar una extinción masiva. Y los científicos ahora dicen que está despertando. Quizás en este mismo momento, líneas masivas de campo magnético se están torciendo y enrollando en la superficie del Sol, acumulando tensión como un resorte demasiado apretado. Y cuando esos campos magnéticos finalmente se rompen y reconectan, desatan una explosión de energía equivalente a miles de millones de bombas de hidrógeno en una sola ráfaga. No es ciencia ficción. Es física solar. Y esto es lo que realmente te aterrorizará. Estamos entrando ahora en el ciclo solar 25, una era que los científicos advirtieron que podría traer la actividad solar más volátil que hemos visto en décadas. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA ya está detectando llamaradas solares y eyecciones de masa coronal mucho más fuertes y frecuentes de lo que predecían los modelos. Los gobiernos se están preparando discretamente entre bastidores. En el Reino Unido, el clima espacial fue oficialmente elevado al mismo nivel de amenaza nacional que las pandemias y las grandes inundaciones, basándose en datos solares clasificados que la mayoría de nosotros nunca verá. Y ya hemos tenido una muestra. En 2003, la llamarada solar más potente jamás registrada sobrecargó los sensores de los satélites, interrumpió las comunicaciones por radio y causó fallas en el GPS y la red eléctrica en todo el mundo. Pero la ciencia moderna apenas se está poniendo al día con lo que la Biblia nos advirtió hace casi 2000 años. En Apocalipsis 16, 8-9, el apóstol Juan escribe: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le concedió quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Durante generaciones, los lectores estuvieron perplejos. ¿Cómo podría el Sol, a 93 millones de millas de distancia, abrasar directamente a los seres humanos? Pero ahora, gracias a los estudios magnetosféricos de la NASA, sabemos exactamente cómo. Cuando una eyección de masa coronal masiva, EMC, golpea el escudo magnético de la Tierra, no solo interfiere con la tecnología. Comprime nuestro campo protector a tan solo el 10% de su fuerza normal, permitiendo que la radiación letal penetre la atmósfera y llegue a la superficie. La abrasión con fuego descrita en Apocalipsis no es simbólica. Es una descripción literal de quemaduras por radiación. Exactamente lo que sucedería si las partículas solares perforaran nuestra magnetosfera durante una tormenta geomagnética. Y la precisión bíblica no termina ahí. En Apocalipsis 6 y 12, Juan registra: y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. ¿Cómo podría el sol volverse negro y la luna roja al mismo tiempo? Durante siglos, parecía imposible. Pero ahora lo sabemos. Cuando las tormentas solares intensas interactúan con la atmósfera de la Tierra, pueden causar exhibiciones aurorales globales. Eventos electromagnéticos masivos que atenúan el Sol durante el día y tiñen la Luna de rojo sangre por la noche. Lo que solíamos llamar auroras boreales puede convertirse de repente en un fenómeno a nivel planetario durante el clima espacial extremo. Y las escrituras no solo describieron la apariencia, sino que también acertaron la secuencia. En Joel 2 y 31, el profeta escribe: el Sol se convertirá en tinieblas, y la Luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Primero la oscuridad, luego la luna roja, luego el juicio. Ese es el orden que los físicos solares confirman ahora durante los grandes eventos de EMC. ¿Cómo pudieron los profetas antiguos conocer este patrón con tanta precisión científica siglos antes de que existieran los telescopios?
y las señales no se detienen en los cielos. Lucas 9:25 añade otra capa escalofriante, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Uno podría preguntarse, ¿qué tienen que ver las tormentas solares con el océano? Bueno, estudios recientes han encontrado que la actividad solar intensa altera las corrientes oceánicas y causa un calentamiento subsuperficial, lo que a su vez produce patrones de olas inusuales, perturbaciones de las mareas e incluso oleadas similares a tsunamis. En otras palabras, el bramido del mar puede no ser solo poético, podría ser el resultado físico del caos electromagnético. Pero todo esto apunta a algo aún más grande de lo que la ciencia puede explicar. Lo que ves en el cielo es solo la primera advertencia. Según Apocalipsis, después de las señales vienen el temblor, los terremotos, la oscuridad, el terror. Apocalipsis 6 dice que la gente huirá a las montañas, rogando a las rocas que caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque finalmente se dan cuenta de que la luna de sangre no es una coincidencia cósmica. Es una cuenta regresiva. La Biblia dijo que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. La ciencia nos dice cuándo, pero la profecía nos dice por qué. En Joel 2 y Apocalipsis 6, la luna de sangre no marca el fin del mundo. Marca el principio del regreso de Cristo. Joel 2 y 31 afirma, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Apocalipsis 6 y 17 continúa, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Las señales ya están aquí. Guerras y rumores de guerras, terremotos en muchos lugares, hambre, enfermedades, Israel levantándose de nuevo, el mal siendo llamado bien, y el bien siendo ridiculizado como mal. Todo apunta a una verdad. Jesús regresa. Y los cielos están dando la primera alarma. La luna de sangre no es el final. Es la sirena antes de la tormenta. Amenaza número 3, el cielo y la tierra perecerán. Por aterrador que sea ajenjo, por imparable que parezca la furia solar, hay una verdad que los eclipsa a todos. Este mundo no es permanente. Ni los cielos de arriba, ni la tierra bajo nuestros pies, ni siquiera el sol, la luna o las estrellas. Todo lo que conoces, está pasando. Y hace casi 2000 años, el apóstol Juan vio todo esto desarrollarse. En su visión registrada en Apocalipsis 21:1, no solo vio destrucción. Vio transformación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Juan no estaba describiendo una metáfora. Estaba describiendo un reemplazo completo de la realidad misma. Un mundo nuevo, uno sin guerra, pecado, muerte ni desesperación. Un mundo donde Dios vive con su pueblo de nuevo. Pero para dar paso a lo nuevo, lo viejo debe perecer. El cielo y la tierra no durarán para siempre. La Biblia es clara. Salmos 102:26 afirma, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Así como una camisa se desgasta y finalmente se desecha, así también este mundo, por sólido que parezca hoy. El mismo Jesús lo afirmó en Mateo 12:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que sus promesas perduran más allá de los planetas. Su verdad permanece cuando el universo colapsa. Todo lo demás puede desvanecerse, pero no su palabra. De hecho, Jesús fue aún más lejos en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No solo nos advertía sobre un colapso físico. Nos recordaba que el plan de Dios es preciso e inquebrantable, hasta la última letra. ¿Cuándo ocurrirá este colapso cósmico? La Escritura no nos da una fecha, pero nos da una imagen. En 2 Pedro 3:10-12, el apóstol Pedro escribe, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos. Y los elementos, siendo quemados, se fundirán, ¿lo entendiste? Este mundo no será borrado por agua de nuevo. Dios ya le prometió eso a Noé en Génesis 9 y 11. El próximo juicio es fuego, global, consumidor, final. Incluso el profeta Isaías lo vio venir. Escribió en Isaías 51, 6, levantad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, mas mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Esa promesa es clave. El cielo y la tierra perecerán. Las estrellas caerán. Los cielos se enrollarán como un pergamino, y el universo colapsará bajo el juicio divino. Pero en medio de ese desmoronamiento cósmico, el pueblo de Dios no es olvidado. Porque la salvación no está ligada a la geografía. No depende de la gravedad. No es frágil como el sol ni vulnerable como el mar. La salvación de Dios es eterna. Amenaza número 4, el cielo habló. En todo la gente empezó a grabar vídeos de nubes masivas en forma de tubo, que se extendían por el cielo. No una o dos veces, sino una y otra vez. No eran nubes de tormenta comunes. Se movían de forma diferente. Tenían un aspecto distinto. Largas, cilíndricas, casi como túneles en el cielo. Texas, Arizona, Florida, incluso el Medio Oeste. Aparecían, flotaban y desaparecían, dejando a la gente sin palabras. Expertos en meteorología intentaron explicarlas: cizalladura del viento, cambios de temperatura, patrones atmosféricos raros. Pero la gente que estaba debajo de ellas no sintió la ciencia en ese momento. Sintieron algo espiritual, algo bíblico. Joel 2:30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. Esas nubes se veían exactamente como columnas de humo rodando por los cielos, silenciosas, majestuosas, aterradoras. Algunos vieron formas angelicales formándose en las nubes. Otros dijeron sentir una carga en el aire, como si el cielo estuviera vivo, observando. Cuando eventos extraños comienzan a desarrollarse, la gente se pregunta: ¿ha sucedido algo así antes? La respuesta nos lleva miles de años atrás a dos de las regiones espiritualmente más significativas de la historia humana, Egipto e Israel. Acerca de los misteriosos sonidos del cielo. En Éxodo 7 y 16, los israelitas se reunieron en el monte Sinaí. Lo que experimentaron no fue ni silencioso ni sutil. Aconteció que al tercer día, cuando amanecía, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte, y un sonido muy fuerte de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. El sonido de la trompeta no provenía de instrumentos humanos. Era sobrenatural. Se hizo cada vez más fuerte hasta que Dios mismo habló. Muchos creen que esto fue una señal de su santa presencia descendiendo sobre el pueblo. Ahora, en América, testigos en varias ciudades están reportando sonidos fuertes, similares a trompetas, sin fuente, sin conciertos, sin ejercicios militares, solo estallidos que sacuden el cielo, activando alarmas de coches y haciendo vibrar ventanas. ¿Es posible que lo que sucedió en el Sinaí esté resonando de nuevo? Durante el Éxodo, Dios usó formaciones de nubes para guiar a su pueblo, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Esta nube no era aleatoria. Tenía una forma. Tenía un propósito. Se movía con intención divina. Ahora, en los cielos sobre Texas, Arizona y Florida, la gente está presenciando nubes cilíndricas que se extienden por millas, rodando como pergaminos o túneles a través de los cielos. Muchos las describen con una quietud inquietante, un sentido de propósito, casi como si estuvieran siendo dirigidas. Es posible que estas formaciones modernas no estén destinadas a la navegación, sino como advertencias, una señal de que Dios está de nuevo en movimiento, llamando a la gente a volver a Él. Amenaza número 5, sonidos aterradores del cielo. No solo eso, sino que los humanos también escucharon el extraño sonido resonar en el cielo. La gente se confundió y asustó extremadamente porque no sabían qué cosa terrible estaban enfrentando. Lo que pueden hacer es compartir constantemente sus miedos y orar por una explicación clara.
Cuando veas el vídeo, escuchemos atentamente. Más allá del canto de los pájaros, se puede escuchar el mismo zumbido de fondo. Suena tan bajo que es casi inaudible pero súper consistente. Por lo general, por las noches, después de las 8, la gente de esta zona oía un zumbido muy bajo que venía en forma de onda. Algunos dicen que pueden oír el zumbido desde su casa en el condado de North St. Louis. Las autoridades regionales han realizado comprobaciones en la zona para encontrar el origen de este misterioso sonido. Cuando la gente escuchaba el zumbido, definitivamente se asustaba y buscaba algún tipo de explicación para el misterioso sonido. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este extraño sonido, la gente pensó en otra posibilidad, que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas que resuenan desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo, como el rugido de aguas impetuosas, o que es la voz de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda a una época en que Dios hizo oír su presencia en la tierra. Una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio la Torá al pueblo de Israel, y luego de nuevo cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el principio del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías, como el movimiento de las placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, llamaradas solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteoro que se aproxima. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, llamaradas solares y rumores de un inminente impacto de meteorito. ¿Podrían los sonidos similares a trompetas ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de ángeles trayendo los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Mucha gente cree que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunas personas se oponen, diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo que está suprimiendo algo. Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta piensan diferente. Dicen que aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta, porque no se puede escuchar claramente, ¿cómo sabes que no es el sonido de una trompeta? Tal vez nos lo está dejando escuchar de una forma diferente. Si esto es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que sea una señal de los últimos días. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo, bíblicamente serían que son naturales o hechas por el hombre. Ya sean estos sonidos no identificados obra de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta, o la evidencia de un siniestro complot global, el hecho es que simplemente no lo sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si alguno, tendrán las trompetas del cielo en los tiempos finales. Esto sí lo sabemos. Los días antes del rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad empeorarán aún más. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir en la esperanza de la venida inminente de Jesucristo para la Iglesia. ¿Estamos viviendo en el capítulo final? ¿Cuán cerca estamos de ese momento tan esperado, el regreso de Jesucristo? Para ser claros, nadie sabe el día ni la hora exactos. Jesús mismo dijo en Mateo 12:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero tampoco nos dejó en la oscuridad. En el mismo capítulo, Jesús dijo a sus discípulos que estuvieran atentos a las señales, que prestaran atención a los dolores de parto, esos temblores crecientes en la naturaleza, la sociedad y el corazón humano que señalarían que su regreso está cerca. Así como los dolores de parto antes de un nacimiento, cuanto más nos acerquemos, más frecuentes e intensas se volverán las señales. Ahora, piensen en lo que estamos viendo hoy. Anomalías celestes y sonidos similares a trompetas que la ciencia no puede explicar. Terremotos en lugares donde la Tierra rara vez se mueve.
Descubrimientos misteriosos que apuntan a antiguas verdades ocultas. Confusión espiritual, colapso moral y profunda división en todo el mundo. Y, sobre todo, una creciente sensación de urgencia en los corazones de los creyentes de que algo está cambiando. Jesús dijo en Lucas 9:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No cuando hayan terminado, no cuando sea demasiado tarde, sino cuando comiencen. Y eso es lo que hace que este momento sea tan crítico, porque estas cosas han comenzado a nuestro alrededor. No se nos promete el mañana. No se nos garantiza más tiempo para entenderlo todo. Pero se nos da este momento, ahora mismo, para despertar, volver a Dios y preparar nuestros corazones. El regreso de Cristo no es solo un evento dramático en algún calendario profético. Es el cumplimiento de una promesa. Es el momento en que el dolor da paso a la paz. Cuando la oscuridad es vencida por la luz. Cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Cuán cerca estamos? Solo Dios sabe el momento exacto. Pero cuando miras las señales, cuando escuchas lo que la tierra y los cielos están declarando, está claro que estamos más cerca de lo que nunca hemos estado, y quizás, solo quizás, más cerca de lo que pensamos. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino ante Él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano del tiempo, el Señor envió a Juan el Bautista. Y Jesús dio testimonio de que no había profeta más grande en Israel que Juan el Bautista. Estamos viviendo en el día de la preparación. Y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino, y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existían en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Él dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad, para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y vivimos en esa dispensación, reuniera en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿No es algo en lo que pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día? Y tenemos verdades de las que ninguna otra iglesia en este mundo sabe nada. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, mirando hacia las escenas finales de culminación cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora, hay muchas otras profecías que anuncian su segunda venida. El regreso de Cristo. ¿Qué significa el regreso de Cristo para el creyente? Debe generar una esperanza y confianza estimulantes porque conocemos el final de la historia y sabemos quién gana. También debe producir un gran anhelo de ser hallado fiel cuando Cristo regrese y una gran pasión por la misión porque entendemos las consecuencias para aquellos que no creen. Durante la última noche de Jesús con sus discípulos, les dijo que no dejaran que sus corazones se turbaran porque Él se iba a prepararles un lugar. Prometió que regresaría. Los cristianos creen que la historia avanza implacable e inexorablemente hacia la consumación de los propósitos eternos de Dios. Estos propósitos se cumplirán con el glorioso y triunfante regreso del Señor Jesucristo resucitado. Cuando Jesús entró por primera vez en Jerusalén, vino humildemente sobre un asno y con lágrimas. Cuando Cristo regrese, no será con lágrimas, sino como un guerrero triunfante a cargo de los ejércitos de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios. Al final de los tiempos, Él reunirá al pueblo de Dios y traerá el juicio final sobre aquellos que no le pertenecen. Jesús es llamado el fiel y verdadero. Él vendrá para gobernar y reinar en justicia, irresistible e indiscutiblemente en control. Será Rey de Reyes y no habrá área en la que su autoridad no sea final. Jesús, la palabra de Dios, también se convirtió en el Cordero de Dios. Aquel que vendrá a juzgar se ha ganado el derecho de juzgar porque aceptó la ira de Dios por los pecados de todo el mundo. Descendió a la muerte y resucitó triunfante. Los tiempos finales verán a Jesús gobernando las naciones en verdad y justicia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una imagen en Apocalipsis 19 de las secuelas de la batalla y la victoria sobre los enemigos de Dios. Se llama la Gran Cena de Dios. La cena de bodas del Cordero se presenta en contraste con ella.
La esposa de Cristo es la Iglesia de Cristo, y al final de los tiempos, ella compartirá la cena de bodas del Cordero. El día del Señor trata sobre el juicio y la bendición. Y necesitamos ver ambos en equilibrio para obtener la imagen completa del regreso de Cristo. Quien se opone a los propósitos de Dios es Satanás. Será atado por 1000 años, liberado para engañar a las naciones, y luego finalmente juzgado al final de la era. La Biblia se refiere a este periodo de tiempo como la segunda venida y el juicio del gran trono blanco. Incluirá toda la creación. El juicio del gran trono blanco es un pensamiento asombroso y aterrador. Los libros se abrirán, y seremos juzgados en base a la justicia de Dios. No hay excepciones, omisiones ni excusas. No habrá error judicial, solo la asombrosa justicia de Dios como un foco que evalúa todo. El libro de la vida también se abrirá en la segunda venida. Es el registro de todos los que han recibido vida eterna. La Escritura dice que la vida eterna es el don de Dios por gracia. No tiene nada que ver con nosotros y todo que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros. La gloria de Dios se verá en el regreso de Cristo durante los tiempos finales, ya sea en juicio sobre los impenitentes o en bendición sobre los redimidos. El título Apocalipsis en griego es la palabra apocalipsis o apocalíptico. La literatura apocalíptica está llena de símbolos e imágenes que tienen la intención de transmitir un mensaje a través del simbolismo. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis en la Biblia es literatura apocalíptica que es simbólica y requiere tanto un estudio cuidadoso como una interpretación cuidadosa. El apóstol Juan tiene una visión mientras está exiliado en Patmos por el testimonio de Jesús. Se le instruye que tome notas cuidadosas y envíe lo que aprenda a las iglesias de las provincias romanas de Asia Menor, ahora el oeste de Turquía. Esas iglesias estaban luchando en ese momento. Juan escribe para animarlas a mantenerse firmes para que, en lugar de ser abrumadas, sean una comunidad vencedora. Entonces, ¿qué está pasando en los tiempos finales? ¿Estás interesado en un relato de primera mano del cielo y de las cosas que vendrán? Con demasiada frecuencia la gente rehúye el libro de Apocalipsis porque es misterioso y ciertas partes son difíciles de entender. Es cierto que Apocalipsis está muy cargado de imágenes simbólicas. Sin embargo, hay mucho en este libro profético de lo que puedes estar seguro, empezando por el hecho de que la lucha entre el bien y el mal no es nada nuevo, pero finalmente será juzgada. Y puedes mantenerte firme sabiendo que Dios está ejecutando su plan cósmico y es la autoridad suprema sobre todo. ¿Cuándo regresará Cristo? ¿Realmente crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida? El mundo te dirá lo contrario, que hay alternativas a Jesús, a la salvación y al cielo. Que la fe en Jesús es impopular y una idea anticuada. Pero no te engañes. La Biblia dice enfáticamente que toda rodilla se doblará cuando Jesús regrese. Toda rodilla. Escépticos, reyes, presidentes, cada persona verá la majestad de Jesús y lo reconocerá como Señor de todo. Esa es la verdad, y es una imagen increíble. La siguiente pregunta obvia es ¿cuándo regresará? Solo Dios Padre lo sabe, pero ten por seguro que Él regresará, y si tienes una relación con Él, será un día glorioso. La Biblia nos dice que después de que todo sea destruido, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Este cielo nuevo y esta tierra nueva durarán para siempre. El estado eterno es lo que los teólogos llaman el cielo nuevo y la tierra nueva. Dios nunca destruirá el cielo nuevo y la tierra nueva porque será completamente perfecto, sin pecado y santo. Solo aquellos que estén en el libro de la vida del Cordero podrán vivir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Para estar en el libro de la vida del Cordero, debes haber aceptado a Cristo durante tu vida poniendo fe en su muerte, sepultura y resurrección. Los individuos que no depositaron su fe en Jesús serán arrojados al lago de fuego junto con Satanás, el anticristo y la bestia después del reinado milenial de Cristo. El fin del mundo es un evento futuro, pero lo mejor es que todas las personas estén preparadas. La mejor manera de prepararse para el fin del mundo no es almacenar alimentos, agua o recursos. Más bien, la mejor manera de prepararse para el fin del mundo es depositando la fe en Jesús y aceptándolo como tu Señor y Salvador. El Evangelio es lo que Dios nos ha dado para creer. Esto es tan liberador porque tienes el Evangelio. No necesitas buscar en ningún otro lugar. No necesitas nada más. Puedes creer en Dios sin verlo. La fe viene por el oír.
Y los que oyen y creen serán bendecidos. Crecer en la fe y vivir una vida de fe también se basa en la experiencia personal y la experiencia de los demás. Esperemos que a lo largo de la vida veamos un crecimiento en nuestra fe para profundizar nuestro conocimiento de Dios. Nos ponemos en posiciones para crecer. Oramos, leemos las Escrituras, adoramos, vamos a confesarnos, vamos a retiros y servimos a los demás. Y también crecemos a través de la experiencia de otros. Leemos las vidas de los santos. Encontramos a otras personas de fe que nos animan cuando nuestra fe es desafiada. Encontramos otros modelos a seguir a los que podemos acudir en busca de inspiración. La fe es una elección diaria. Tienes que elegir vivir una vida de fe todos los días. Y con la fe viene la elección de tener esperanza y la elección de tener convicción sobre esa esperanza. De hecho, la fe en Dios requiere algo de valentía para confiar en aquello que no podemos ver ni comprender completamente. Sin embargo, si tenemos suficiente fe para contraer matrimonio, ir a la universidad, iniciar una carrera y tantas otras cosas que no comprendemos del todo o no sabemos cómo resultarán, entonces, ¿por qué no podemos tener fe para entablar una relación con Dios? He oído decir que se necesita más fe para no creer que para creer. No sé si eso es cierto porque yo creo. Espero que juntos podamos crecer en nuestra fe. Espero que estos mensajes te animen. Tus oraciones me animan. Y mira esto en el cielo. Así que estuve anoche y capté algo. Algo misterioso acaba de sacudir Estados Unidos. Algo que ha dejado a los creyentes sin palabras y a los escépticos buscando respuestas. Pero, ¿y si esto no fuera solo otro evento extraño? ¿Y si lo que acaba de suceder fuera una señal directa de Dios? Una de la que la Biblia nos ha advertido durante siglos. Esto es profecía cobrando vida en toda América. Desde los cielos hasta la tierra, algo está cambiando. Y aquellos con ojos para ver y oídos para oír están empezando a entender. Jesús habló de días como estos. ¿Podría ser esta la última llamada de atención antes del regreso de Cristo? ¿Podría ser este el momento sobre el que se nos ha advertido? Antes de profundizar en lo que sucedió, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para recibir más actualizaciones proféticas basadas en las Escrituras. Porque lo que acaba de desarrollarse podría no ser aleatorio. Podría ser la última señal antes de que todo cambie. Una extraña señal en el cielo sobre América. Durante décadas, Estados Unidos se mantuvo como un faro de fortaleza. Un lugar donde la libertad no solo se prometía, sino que se vivía. Era una tierra que muchos llamaban un refugio donde los sueños eran protegidos y la fe podía florecer libremente. Pero las Escrituras nos recuerdan a través de Abdías 1, 3-4. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Aunque te eleves como águila, y aunque entre las estrellas ponga tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Ninguna nación, por poderosa que sea, está exenta de la corrección divina. Y cuando Dios envía una advertencia, a menudo comienza por los cielos. Recientemente, algo inexplicable ocurrió sobre suelo estadounidense. En menos de 3 minutos, una formación de otro mundo apareció en los cielos. Nubes con forma de alas, brillando con una luminosidad que ningún patrón climático podría explicar. Estas alas flotaron silenciosamente sobre 3 estados diferentes, Washington, Texas y Missouri. Sin truenos, sin tormenta, solo un anillo luminoso y suspendido, inmóvil pero innegable. Sucedió exactamente a las 3:33 de la madrugada. Una hora que muchos creen que tiene un significado espiritual. Los centros de control de tráfico aéreo de todo el país registraron extrañas perturbaciones. Pilotos comerciales, experimentados y entrenados para racionalizar los cielos, describieron un círculo blanco perfecto, inmóvil, desafiando los vientos. Pero cuando el radar verificó, nada. Ni objeto, ni aeronave, ni fenómeno meteorológico, solo una pantalla en blanco y un silencio persistente. La gente lo grabó. Los testigos lo compartieron. Y en las redes sociales, una pregunta surgió como un reguero de pólvora: ¿fue natural o sobrenatural? Incluso los meteorólogos se quedaron sin palabras. Ningún satélite lo detectó. No se ofrecieron explicaciones. Y,
sin embargo, la imagen, estas alas angelicales sobre el corazón de América, permanece grabada en la mente de quienes las vieron. ¿Pudo haber sido una señal divina? ¿Podría ser que Dios esté tratando de llamar la atención de América por última vez antes de que caiga el juicio? ¿Es una advertencia? Para muchos, fue solo un extraño suceso en el cielo. Algo inusual, pero en última instancia, olvidable. Pero para aquellos que conocen las Escrituras, se sintió como algo mucho más urgente. El apóstol Pablo describió una vez una generación que siempre estaría aprendiendo, pero nunca sería capaz de llegar al conocimiento de la verdad. Un pueblo deslumbrado por maravillas, pero incapaz o no dispuesto a reconocer lo que significan. Ese versículo se lee como un espejo sostenido ante la América moderna, especialmente ante gran parte de la Iglesia estadounidense. Rodeados de señales, pero dormidos. Rodeados de mensajes, pero sordos. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado los cielos como su lienzo. Cuando quiso hablar, habló a través del fuego, de las nubes, de las estrellas, de la oscuridad. Ezequiel 1:4 habla de una gran nube con fuego que se envolvía a sí mismo y un resplandor a su alrededor. No era natural. No era ordinario. Era divino. Joel capítulo 2 nos da una línea de tiempo profética, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. Estas señales, nos dice la Biblia, no son extras opcionales. Son advertencias preliminares para el día grande y terrible del Señor. Entonces, cuando un anillo blanco brillante aparece en los cielos sobre Washington a las 3:33 de la madrugada. Sin fuente conocida, sin detección de radar y sin explicación científica, ¿deberíamos realmente apresurarnos tanto a descartarlo? Podría ser que lo que vimos no fue meramente una anomalía visual, sino una interrupción divina, un llamado a regresar, a despertar, a arrepentirse. La historia bíblica está llena de mensajes celestiales. Una estrella guió a los magos al nacimiento de Jesús. El sol se oscureció cuando Cristo fue crucificado. Cielos rojos una vez advirtieron de guerra. Esto no fueron coincidencias. Fueron marcadores divinos colocados en los cielos para despertar los corazones de los hombres. Y ahora, en la capital de la nación más poderosa de la tierra, lo vemos de nuevo. Una señal, una luz, un momento demasiado perfecto para ignorar, pero demasiado misterioso para explicar. ¿Fue un juicio? ¿Una visitación? ¿Un último toque de trompeta antes de que la puerta de la gracia empiece a cerrarse? Los escépticos dirán que no fue nada, una anomalía meteorológica, un truco de cámara, solo reflejos en la atmósfera. Pero las Escrituras nos recuerdan en Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Eso no es poesía. Eso es profecía. Las señales en el cielo no son aleatorias. No son para entretener. Son advertencias, mensajes, alarmas que suenan en los cielos mientras la tierra duerme abajo. El velo se está adelgazando. El cielo está hablando. La invasión digital ha comenzado. Si Dios todavía habla a través de los cielos, ¿seguimos escuchando? Las extrañas señales en el cielo no fueron aleatorias. Fueron una advertencia, y la ubicación importaba. Washington, D.C. No es solo el corazón político de América. Es el centro de control. Las decisiones tomadas allí se extienden por toda la nación y el mundo. Y mientras esos anillos silenciosos y brillantes flotaban sobre la capital, algo más se estaba desarrollando discretamente en el terreno. Algo que tiene el potencial de cambiar la libertad tal como la conocemos. Mientras el mundo estaba distraído, un cambio tecnológico masivo se activó en ciudades seleccionadas de E.U. Un programa federal, en desarrollo desde hace mucho tiempo pero rara vez mencionado, se puso en marcha oficialmente. Vinculó datos biométricos, incluyendo escaneos de palma y faciales, directamente a la actividad del consumidor. Y sucedió no el próximo año, no en un futuro distante, sino ahora. En Chicago, los cajeros automáticos rechazaban las tarjetas y pedían las palmas. En Texas, los supermercados usaban software de reconocimiento facial para autorizar pagos. En Los Ángeles, a los pacientes se les negaba el acceso a las recetas a menos que su identidad biométrica coincidiera con el sistema.
Esto no fue un error o una prueba. Fue un despliegue sincronizado en tiempo real, silencioso, rápido y completado en menos de 3 minutos. Las autoridades afirmaron que era por conveniencia, por seguridad, para detener el fraude. Pero el mensaje más profundo era este: si tu cuerpo no cumple, no participas. No puedes comprar. No puedes vender. No puedes vivir. Y de repente, las advertencias de Apocalipsis ya no se sentían antiguas. Apocalipsis 1:17 declara, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Es un eco escalofriante que ya no pertenece a la especulación o la ciencia ficción. El anticristo, como se describe en Daniel 8:25, no surgirá con violencia abierta, sino con falsa paz y persuasión tecnológica, con paz destruirá a muchos. Así es como comienza, no con guerra, sino con conveniencia, no con fuerza, sino con comodidad. La tecnología biométrica no es inherentemente mala. Pero lo que hace peligroso este momento es lo fácilmente que está siendo aceptada. La gente no se resiste. La está dando la bienvenida, incluso celebrándola. Pero cada escaneo, cada aprobación, cada cumplimiento es una pequeña rendición de la soberanía personal. Y América, la tierra de la libertad, se encuentra al borde de la sumisión digital. ¿Estamos observando? ¿Estamos despiertos? ¿O ya hemos entregado las llaves de nuestra libertad a cambio de la conveniencia? El cielo nos dio una señal, y el sistema ya está aquí. La invasión del engaño. Mientras los medios de comunicación nos bombardean con historias de caos político y un inminente colapso económico, hay otra guerra que se libra, mucho más insidiosa y mucho menos reconocida. No es un choque de naciones. No está marcada por tanques o misiles. Es una guerra de lo invisible. Una batalla por el alma de una nación. Una invasión espiritual se está arrastrando por América. Sin embargo, la mayoría permanece ajena. No se anuncia con ejércitos ni tratados. No ondea banderas ni irrumpe fronteras. Se desliza silenciosamente a través de la cultura, el entretenimiento, la educación, incluso la iglesia. Este no es el asalto militar de Gog y Magog descrito en Ezequiel, una profecía que de hecho habla de una futura confrontación que involucra poderes físicos. No, lo que estamos presenciando ahora es mucho más engañoso, mucho más peligroso. Es el tipo de engaño que no grita, sino que susurra. El tipo que te hace cuestionar la verdad, dudar de la moralidad, y gradualmente, aceptar lo inaceptable. Muchos pueden sentirlo, esta sensación abrumadora de que algo anda mal, de que el mundo se está desmoronando. Pero cuando intentan identificar la causa, se les escapa de los dedos. Esa confusión no es accidental. Es estratégica. Es la niebla de la guerra en el ámbito espiritual. Ezequiel 38:16 declara, y subirás contra mi pueblo Israel como nube para cubrir la tierra. Aunque el versículo habla de una futura invasión literal, su patrón espiritual resuena fuertemente hoy. El enemigo siempre se mueve como una nube, arrastrándose, apagando silenciosamente la luz, sofocando la claridad, difuminando las convicciones. No estamos solo en una era de desinformación. Estamos en una era de redefinición. Al mal se le llama bien. A la verdad se le llama odio. La convicción se etiqueta como extremismo. Esta confusión no es solo decadencia cultural. Es guerra espiritual. Apocalipsis advierte que en los últimos días, muchos serán engañados, incluso los escogidos, si fuera posible. ¿Y cómo vendrá este engaño? A través de señales, prodigios y la apariencia de justicia. No a través de la violencia, sino a través de la seducción. El diablo no necesita invadir con ejércitos cuando puede adormecer a una nación con comodidad, conveniencia y compromiso. Ahora más que nunca, debemos agudizar nuestro discernimiento porque lo que está arrasando América no es solo un cambio cultural. Es una toma de poder espiritual, lenta y calculada. Y si no logramos nombrarlo, corremos el riesgo de ser consumidos por ello. El anticristo se reveló. Será enviado por Satanás. Verán, Satanás es efectivamente un imitador. No es un innovador. Él imita. Lo que sea que Dios haga, Satanás tiene su versión diabólica.
Y así como hay un Padre en el cielo, hay un Satanás del infierno. Y así como el Padre en el cielo nos ha dado a su Hijo unigénito, Satanás, en cierto modo, también tendrá un hijo. Si el diablo alguna vez tuviera un hijo, el anticristo sería él. El anticristo será la encarnación más vil del pecado y la rebelión en la historia, pero estará rebosante de encanto y carisma. Esto es lo que la Biblia enseña sobre el anticristo. El anticristo viene a desafiar y tomar el lugar de Jesús. Será un orador poderoso. Se ganará a la gente. Traerá una paz global temporal y soluciones económicas. Y para algunos, creerán que es su Mesías. Viene a declarar la guerra a los creyentes. Perseguirá a judíos y cristianos, y gobernará por la fuerza. El anticristo viene a dominar el globo. Establecerá la paz, pero luego se convertirá en el hombre de guerra definitivo. También aparecerá en tiempos económicamente difíciles y tendrá éxito donde otros han fallado. El anticristo establecerá un control global a través de una sociedad sin efectivo. Apocalipsis 1 y 17 nos dice cómo, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Figuras análogas han hecho su aparición en la historia mundial. Incluso si el libro de Apocalipsis no los tuviera específicamente en vista, y aunque la correspondencia entre ellos y la bestia no sea exacta en muchos detalles, la primera carta de Juan se refiere a muchos anticristos. Lo que todas estas figuras tienen en común es que representan una tentación diabólica para los cristianos que quieren permanecer fieles a Jesús, el Señor que solo sufrió y murió por ellos. La descripción más vívida de este monstruo maligno se encuentra en Daniel 7. Allí se levanta contra el anciano de días y el misterioso Hijo del Hombre en una rebelión espiritual total, sumergiendo al mundo en el caos. La figura no aparece de nuevo hasta el cierre del canon bíblico con la revelación de Cristo al apóstol Juan. En cumplimiento de las palabras de Jesús, incluso los escogidos son engañados allí mientras el mundo adora a la bestia. Mientras nuestro mundo continúa sumiéndose en el caos, y el amor de muchos se enfría, ya es hora de que los cristianos de todas partes presten atención a la sobria advertencia de Juan. El anticristo viene y de hecho ya está aquí. El anticristo no debe limitarse a ninguna persona o poder individual, sino que es esencialmente un gran principio o sistema de falsedad que tiene diversas manifestaciones, formas de operar y grados. Puede ser un anticristo religioso. Todos los que niegan esta afirmación de Cristo Jesús, ya sean devotos de religiones orientales, ateos, deístas o agnósticos, son anticristos. También se incluirían todos los clérigos cristianos profesos que dicen, como lo hizo un ministro congregacional de Boston, Massachusetts, me atrevo a decir que Jesús no reclama nada para sí mismo que no sea universalmente cierto de la naturaleza ideal o divina inherente en todos nosotros, y que Jesús no fue más hijo de Dios que los filósofos paganos. Además, dado que todos los que niegan que Jesús vino en carne son anticristos, se deduce que todos los que afirman que Jesús fue encarnado, meramente revestido de carne, son anticristos. Porque tales niegan que Jesús vino realmente en carne. Claramente se nos dice que el Verbo se hizo carne y que nació de una mujer. Si hubiera sido meramente encarnado, podría haber prescindido de una madre humana. ¿O es un anticristo político? Así como hay anticristos religiosos, también hay anticristos políticos. El comunismo es un buen ejemplo. El comunismo es un anticristo en el sentido de que busca reemplazar a Cristo y su reino como el legítimo gobernante de la tierra y la única esperanza de la humanidad. Así, se nos dice que es el carácter mesiánico del comunismo lo que le da un poder dinámico para exigir lealtad. Sus líderes, como Lenin y Stalin, no solo han sido idolatrados sino deificados, denominados salvadores y los elegidos por Dios para guiar a su pueblo. Lo que es cierto sobre el comunismo como anticristo también es cierto de las Naciones Unidas. Los clérigos de la cristiandad le están otorgando un papel mesiánico, como salvador del mundo, su única esperanza y la única luz. Mientras que la Biblia muestra claramente que Jesucristo y el reino de Dios son nuestra única esperanza. ¿Está el anticristo vivo y coleando en el planeta Tierra? Muchos dicen que el anticristo está de hecho vivo. Se nos dice que está esperando entre bastidores para asumir su papel de dictador mundial en el escenario mundial. Podría ser un empresario rico, un político poderoso, o podría ser alguien acechando en algún lugar alrededor de la iglesia. O podría haber entrado en la iglesia y estar implementando su plan en secreto.
Incluso el notable y atemporal libro del padre Vincent M. C. Kelly, El libro del Anticristo, hace una asombrosa declaración del Papa Pío XII. El padre M. C. Kelly inicia su investigación sobre los últimos días con esta cita del pontífice: nos enfrentamos ahora a la confrontación final entre la Iglesia y la anti-Iglesia. El padre Michelle no pretende saber quién es el anticristo, dónde aparecerá o cuándo, pero se alinea las señales de los tiempos, vinculando estas señales con las profecías en Daniel, el Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia primitiva y voces proféticas modernas. Muchos teólogos evangélicos creen que la evolución del mal y el cumplimiento de las señales bíblicas están ocurriendo en nuestros días. Guerras, hambrunas, plagas y enfermedades, terremotos, accidentes de tráfico, transporte rápido, escalada del conocimiento, violencia. El ocultismo y el evangelio predicado corresponden alarmantemente con el fin de la historia mundial tal como la conocemos. ¿Hasta dónde hemos avanzado en recibir y adorar al anticristo? Parece que la guerra creciente de la sociedad contra la religión es una profecía apocalíptica clave. La moral parece estar evaporándose ante nuestros ojos. Se nos dice que el mal es bueno y la bondad es mala. Suplicamos al cielo por misericordia mientras luchamos esta guerra invisible contra Satanás y sus demonios. El anticristo se refiere a una persona específica que aparecerá al final de la era actual justo antes de que Cristo regrese y será la encarnación o el cumplimiento de todo mal. La palabra anticristo significa literalmente alguien que se opone a Cristo. Y eso es exactamente lo que será el anticristo, absolutamente opuesto a Cristo y a su pueblo. Aunque la Biblia no entra en detalles, está claro que el anticristo será parte del último intento de Satanás para detener el plan de Dios para el mundo. Recuerden, Satanás se opone totalmente a Dios. Y su único objetivo es bloquear los planes de Dios de todas las formas posibles. Lo intentó al principio de la raza humana con Adán y Eva. Y de nuevo, aunque sin éxito, al principio del ministerio de Jesús. A medida que se acerca el momento del regreso de Jesús, Satanás hará un último intento a gran escala para engañar al mundo y alejar a la gente de Cristo. ¿Está vivo el anticristo hoy? Podría ser que sí, y ese hombre vive entre nosotros ahora. Nos insta a estar alerta y en guardia. También nos recuerda que Satanás siempre está activo. Y como han oído que el anticristo viene, incluso ahora han venido muchos anticristos. Cuando venga, el anticristo afirmará ser Dios, pero también negará la verdad de Cristo y se opondrá a quienes lo siguen. La clave es conocer la verdad de Dios, creer la verdad de Dios y vivir según la verdad de Dios. Recuerden, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Estamos viviendo en un tiempo en que la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás se está intensificando como nunca antes. Muchos creen que esto se debe a que nos acercamos al regreso de Cristo y a la destrucción final del reino de Satanás. La obra del espíritu del anticristo se intensificará cuanto más nos acerquemos al fin de la era. El espíritu del anticristo es el espíritu que opera a través de cada anticristo. Y Juan nos ha dado ciertas marcas del espíritu del anticristo que son muy importantes. En primer lugar, comienza en asociación con el pueblo de Dios. En 1 Juan 2 y 19, Juan escribe sobre los anticristos: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que el anticristo siempre comienza de alguna manera en asociación con el pueblo de Dios, pero realmente no pertenece allí, y a su debido tiempo eso se manifestará. Esa es una marca del espíritu del anticristo. Esto es muy importante. El anticristo no niega la existencia de Dios. De hecho, afirma ser el representante de Dios. Lo que sí niega es la relación del Padre y el Hijo dentro de la deidad. Quiero examinar algunos pasajes muy importantes de las Escrituras para que no ignoren lo que Satanás está planeando. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo trata la aparición, revelación y manifestación del anticristo. También aborda la preparación para el regreso del Señor. Y están muy estrechamente entrelazados porque el acto satánico final antes del regreso del Señor será la revelación del anticristo. De hecho, Pablo dice que el Señor destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Pablo escribió: que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque sabía que muchos cristianos estarían dispuestos a creer predicciones específicas sobre cuándo regresaría Jesús.
Ciertamente he escuchado muchas de estas predicciones a lo largo de mi ministerio, y me asombra la multitud de cristianos que se obsesionan con ellas. Ya sea que una persona sostenga la opinión de que el rapto ocurrirá antes de la tribulación de 7 años o después. Debemos reconocer esto, el anticristo podría estar vivo hoy y está en la tierra ahora. Para aquellos que creen que Jesús regresará por su pueblo antes de la tribulación, el anticristo surgirá después de este evento en cualquier momento para confirmar un acuerdo de paz de 7 años con Israel. Aquellos que interpretan el regreso de Jesús al final de la tribulación también podrían ver al anticristo activo en cualquier momento, ya que sus esfuerzos podrían estar ya en acción dirigidos hacia el futuro regreso de Cristo. Como creyentes, no necesitamos temer al futuro anticristo, pero sí debemos estar alerta ante cualquier persona que niegue a Cristo. La principal diferencia es que el futuro anticristo eventualmente se convertirá en un líder global proveniente de la Europa moderna que formará un acuerdo de paz con Israel. Cualquiera que encaje en esta descripción podría potencialmente ocupar el papel del anticristo venidero. Sin embargo, Apocalipsis 13 describe características adicionales de su liderazgo. Dos aspectos importantes señalados allí incluyen su levantamiento de una herida mortal y la marca de la bestia. El anticristo parecerá haber muerto, pero regresará con fuerza. Además, obligará a todas las personas bajo su liderazgo a recibir una marca desconocida en su mano o cabeza para comprar y vender, representada por el número 666. También será un hombre de guerra. Su liderazgo se extenderá a lo largo de la tribulación. Apocalipsis 13, 7 declara, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Su objetivo serán aquellos que creen en Dios, incluyendo la persecución de judíos durante ese tiempo. Puede que no podamos identificar al anticristo hoy, pero podría estar viviendo entre nosotros. No necesitamos vivir con miedo de este futuro líder maligno, sino que debemos centrarnos en el verdadero Cristo mientras esperamos su futura venida. Como creyentes, no tenemos necesidad de temer, porque nada de esto afectará a quienes conocen a Jesucristo. Sin embargo, afectará a aquellos que están perdidos y sin Dios. Caerán bajo el hipnotismo sobrenatural de este líder ungido por el diablo. Y si no llegan a conocer a Jesucristo antes de que todo esto ocurra, quedarán atrapados en la trampa en la que todo el mundo está a punto de caer en los días venideros. Por favor, dense cuenta del momento crítico en el que viven ahora mismo. Jesús viene pronto. Aquellos que lo conocen escaparán de muchas de estas pruebas y tentaciones, pero aquellos que no lo conocen quedarán atrapados en el engaño y la devastación. Es bueno regocijarse de que escaparán, pero ¿qué hay de aquellos a quienes aman? ¿Qué van a hacer para asegurar que escapen de los días malos que vienen sobre la tierra? A la luz de esta clara enseñanza de las Escrituras, ¿no creen que es hora de que se acerquen a sus amigos y familiares no salvos y les hablen sobre la sangre redentora de Jesucristo? Pidan al Espíritu Santo que les dé la oportunidad de hablarles. Luego dejen que Él llene su boca con las palabras correctas mientras les ruegan sinceramente que hagan de Jesucristo el Señor de sus vidas. El día del juicio. La razón por la que el Evangelio de Jesús es precioso es que ofrece un rescate gozoso de un juicio furioso. La Biblia habla de la furia de la ira de Dios Todopoderoso. Y la Biblia exalta que Jesús nos libra de la ira venidera. Es Dios Padre mismo quien envió a Jesús para rescatarnos de su propia ira. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón seremos salvos de la ira de Dios por medio de él? Si un eclipse solar total señala el comienzo del día del juicio, ¿qué pasará después? ¿Cómo pasará el mundo entero ese día? La Biblia declara que Dios ha fijado un día en el que se propone juzgar la tierra habitada. Este día de juicio, también conocido como el juicio final, es cuando Jesús, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos antes de destruir el cielo y la tierra viejos, que están corrompidos por el pecado. El pecado puede definirse como todo aquello que se opone a la voluntad y la ley de Dios. Incurrir en pecado es desobedecer o abusar de sus leyes. Debido a que el impulso de pecar reside en la naturaleza humana, la humanidad está corrompida y algo impulsada por las inclinaciones inmorales que viven en todas las personas. Esto es una consecuencia de la caída en el pecado en el jardín del Edén.
Antes de crear su nuevo cielo y su nueva tierra, Dios debe eliminar todo aquello que pueda producir o llevar pecado a su nueva creación. Jesucristo actuará como la justicia del último juicio. Como la Biblia afirma, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Todos los escépticos serán juzgados por Cristo en el gran trono blanco, y enfrentarán castigo de acuerdo con las acciones que hayan realizado. La Biblia es muy definida en que los escépticos están acumulando venganza contra sí mismos y que Dios dará a cada persona según lo que haya hecho. En el juicio final, el destino de los impíos y no creyentes estará bajo el control de Dios Todopoderoso, quien evaluará a cada uno según el estado de su alma. La Escritura declara que Jesucristo juzgará a toda persona que haya vivido. Aquellos que rechazan su oferta de salvación se enfrentan al juicio del trono blanco, la última parada del incrédulo antes de una eternidad de exilio de la presencia de Dios. Los creyentes también estarán ante Jesús, momento en el cual finalmente comprenderán plenamente su gracia extravagante. En 1 Corintios 4, 5, Pablo dice que Jesús revelará los motivos ocultos en los corazones de los creyentes. Algunas personas han tenido la idea errónea de que todos sus pecados serán exhibidos para que todos los vean. Pero la Biblia de ninguna manera apoya esa noción. Jesús expondrá la verdadera naturaleza del corazón de un creyente ante él o ella. Cada acto rebelde, actitud equivocada y palabra hiriente será revisada. Cuando la Biblia dice que Jesús enjugará las lágrimas de nuestros ojos, se refiere a este momento. Estaremos en la presencia del Santo Salvador, lamentándonos de cuán indignos somos de su sacrificio. Pero el dolor durará solo un momento. Inmediatamente después vendrá la inmensa alegría de haber recibido el perdón y haber vivido una vida que le agrada. El juicio de Cristo no es un castigo. Es un recordatorio de que somos perdonados. Por fin, nos daremos cuenta plenamente de la profundidad y amplitud de su gracia. Los creyentes no necesitan encogerse ni agachar la cabeza durante el juicio. Tampoco debemos arrepentirnos. El tiempo para eso ha pasado. Estaremos ante el Señor vestidos con la justicia de Cristo y perdonados de cada pecado. Y por fin comprenderemos cuán grande es el amor de nuestro Dios por nosotros. No te sorprendas por la venida del Señor, sino prepárate. El punto que Jesús está señalando es que el día y la hora de su regreso son desconocidos. Además, cuando regrese, será como cualquier otro día. Será un día normal. Jesús cita el caso del diluvio en los días de Noé. Solo Noé se estaba preparando realmente. Para todos los demás, era simplemente la vida cotidiana. La gente hacía lo que la gente normalmente hace. Comían y bebían, se casaban y se preparaban para casarse. Los hombres trabajaban en el campo y las mujeres molían harina. La gente simplemente hacía lo mismo que siempre había estado haciendo. Pero de repente llegó el diluvio y todos fueron exterminados. Jesús también usa una analogía de un ladrón que irrumpe en la casa de alguien por la noche. El punto que el Señor está señalando es que si el dueño de la casa supiera que alguien iba a entrar, entonces estaría atento al ladrón, y por lo tanto, podría evitar el robo. El punto es claro, estén listos. Por lo tanto, Jesús nos advierte que no nos encuentren desprevenidos cuando regrese, sino que estemos vigilantes. Esperad al Señor Jesús como si su regreso se demorara mucho. Buscad en Internet y encontraréis una variedad tan amplia de interpretaciones para esto. Parecería bastante obvio que un conocimiento de fondo de los arreglos matrimoniales en este momento sería un lugar ideal para empezar. Pero de nuevo, es muy difícil obtener una imagen clara debido a tantas opiniones diferentes. Así que lo que vamos a hacer es simplemente observar los hechos tal como se nos presentan en estos versículos. Y mi esperanza es que las conclusiones extraídas se vean claramente como muy simples. Y lo que aprendemos es que es un mensaje claro para nosotros hoy y una advertencia para que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos inmediatamente antes y que se nos encuentre haciendo a su regreso. La tarea asignada a las vírgenes es clara, deben salir al encuentro del novio, y las 10 llevaron sus lámparas consigo. La diferencia entre ellas es que las 5 prudentes llevaron consigo vasijas de aceite por si el novio tardaba mucho. Las insensatas solo tenían el aceite que ya estaba en sus lámparas. Las 10 vírgenes arreglaron sus lámparas, pero las de las insensatas empezaron a apagarse a medida que se agotaba el aceite. Así, de inmediato, se ven actitudes muy diferentes.
Las 5 insensatas eran bastante desinteresadas y mostraron muy poco compromiso con la tarea en cuestión. Las prudentes, por otro lado, mostraron dedicación e incluso habían invertido en aceite extra por si les resultaba más costoso. No sabemos cuándo regresará realmente el Señor. Y también, debemos estar preparados para el hecho de que podría tardar un tiempo, como en la parábola del amo que estuvo ausente por un tiempo. Y ahora vemos que el novio tardó mucho en venir. Hay un nuevo vídeo esta mañana que algunos dicen que podría ser prueba de que no estamos solos en el universo. Algo extraño está sucediendo en Jerusalén ahora mismo. La gente está reportando luces misteriosas en el cielo, sonidos extraños cerca del monte del templo, e incluso sueños y visiones inusuales. Al mismo tiempo, cada vez más personas en Israel están volviendo a su fe ancestral y se están registrando cambios naturales, inesperados en toda la región. ¿Podrían todas estas cosas estar conectadas? ¿Estamos presenciando señales de Dios preparando al mundo para algo grande? Un milagro está sucediendo en Jerusalén. En los últimos meses, Jerusalén se ha convertido en el centro de una intensa discusión espiritual. Se han registrado múltiples fenómenos extraños e inexplicables tanto por locales como por visitantes, eventos que muchos ahora llaman sobrenaturales. Testigos han reportado misteriosas luces brillantes apareciendo sobre el monte del templo, a veces formando patrones en el cielo que se asemejan a figuras angelicales con alas extendidas. Algunas de estas luces se movían en patrones sincronizados, dando la impresión de un ejército de ángeles flotando sobre la ciudad santa. Estas formaciones de luz inusuales se han visto de noche e incluso durante el clima nublado o con niebla cuando ninguna condición atmosférica conocida podría explicarlas. Además de estas luces, ha habido relatos de extraños sonidos similares a trompetas, a veces descritos como un tono vibratorio profundo que parece provenir del propio cielo. Estos sonidos no tienen una fuente clara y se escucharon simultáneamente en diferentes partes de la ciudad, lo que lleva a algunos a creer que pueden ser shofares celestiales, un símbolo bíblico de la advertencia o llamada de Dios a la congregación. Otro fenómeno extraño involucra sueños y visiones. Líderes religiosos en Jerusalén han notado un aumento significativo de personas, jóvenes y mayores, reportando sueños de seres celestiales, advertencias proféticas o imágenes vívidas del tercer templo. Curiosamente, muchos de estos informes provienen de individuos sin trasfondo religioso. Incluso los niños han hablado clara y confiadamente sobre eventos de los que no deberían tener conocimiento, describiendo ángeles, batallas del fin de los tiempos y encuentros divinos. Algunos visitantes a Jerusalén también han descrito momentos en que el tiempo se sintió distorsionado o donde sintieron una abrumadora sensación de presencia divina cerca de lugares sagrados como el Muro Occidental o el Monte de los Olivos. A lo largo de la Biblia, Dios ha usado señales sobrenaturales para revelar su voluntad o señalar transiciones importantes. En 2 Reyes 6 y 17, el profeta Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos, y de repente vio las colinas llenas de caballos y carros de fuego. Un ejército celestial enviado para proteger al pueblo de Dios. En Lucas 2, en el nacimiento de Jesús, apareció una multitud de huestes celestiales, alabando a Dios en los cielos. De manera similar, el libro de Apocalipsis describe escenas de fuerzas angelicales moviéndose por los cielos para llevar a cabo el juicio y la protección divinos. Lo que está sucediendo en Jerusalén hoy, especialmente los avistamientos de luces en forma de ángel, parece reflejar esos relatos. Estamos presenciando una vez más una presencia angelical preparando el camino para el próximo movimiento de Dios. En Lucas 9 y 11, Jesús advirtió que en los tiempos finales habría espectáculos temibles y grandes señales del cielo. Las recientes apariciones en Jerusalén parecen encajar exactamente con esa descripción. Ya sean luces en el cielo que se asemejan a ángeles, sonidos inexplicables, sueños proféticos o un despertar espiritual entre la gente, algo está claramente sucediendo. Lo que lo hace aún más convincente es que Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. Y la Biblia dice que una vez más se convertirá en el escenario de sus actos finales antes del regreso de Cristo. Jerusalén siempre ha sido el centro del pacto de Dios con la humanidad. Cuando observamos todo lo que se desarrolla en Jerusalén hoy, las tensiones crecientes, las señales proféticas e incluso los sucesos sobrenaturales, debemos detenernos y preguntarnos, ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué esta antigua ciudad, más pequeña que la mayoría de las capitales modernas, sigue captando la atención global? Ya saben, no San Francisco, ni Los Ángeles, ni Moscú, ni París,
sino Jerusalén estaría en el corazón de los eventos del fin de los tiempos. Desde el principio, Jerusalén no fue solo otra ciudad. Fue elegida por Dios mismo como un lugar donde su presencia moraría y donde su pacto sería revelado. En 2 Crónicas 6, Dios dijo: «He escogido a Jerusalén para que mi nombre esté allí». Mucho antes de convertirse en la capital de Israel, ya era una capital espiritual, el mismo lugar donde Abraham fue probado, ofreciendo a Isaac en el monte Moría, que más tarde se convirtió en el sitio del templo de Salomón. Esta elección divina hizo de Jerusalén más que una ciudad. Se convirtió en un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, el corazón visible de un pacto invisible. Ese pacto cobró vida cuando se construyó el primer templo, como se registra en 1 Reyes 8, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa de Jehová. Fue una señal visible de que Dios moraba entre su pueblo. Durante generaciones, Jerusalén fue el centro de la adoración, el sacrificio y el perdón. Todo centrado en la promesa pactual de relación y redención. Fue aquí donde Dios mostró su deseo no solo de gobernar desde el cielo, sino de habitar entre su creación. Incluso después de la destrucción del primer y segundo templos, la memoria de la presencia de Dios en Jerusalén ha permanecido viva en los corazones de los creyentes durante miles de años. Pero el papel de Jerusalén en el plan de Dios no se detuvo con el templo. También fue la ciudad donde Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado. El nuevo pacto, el cumplimiento final de la promesa de Dios, fue sellado en una colina justo a las afueras de Jerusalén. Jesús, el Hijo de Dios, murió y resucitó en este mismo lugar, conectando para siempre a Jerusalén con la salvación para toda la humanidad. Lloró por Jerusalén, oró en agonía en Getsemaní y finalmente ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, prometiendo que algún día regresaría al mismo lugar. Jerusalén no es solo parte de la historia bíblica. Es el escenario donde el plan eterno de Dios se desarrolló y donde se desarrollará de nuevo. Ahora, avancemos rápido a nuestro tiempo. A pesar de miles de años, Jerusalén sigue siendo la ciudad más disputada de la tierra. Las naciones debaten sobre ella. Se han librado guerras por ella, y los planes de paz se han centrado en ella. ¿Por qué? Porque la Biblia lo predijo. Zacarías 12, 3 profetizó: «En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que la cargaren serán despedazados». En otras palabras, Jerusalén se convertirá en una carga internacional, un punto de conflicto global. ¿Y no es eso exactamente lo que estamos viendo hoy? Cada vez que Jerusalén es discutida en las Naciones Unidas o en las conversaciones de paz, algo sale mal. La ciudad permanece intocable, inamovible, tal como dijo Dios. Pero hay más. Según Zacarías 14, 4, cuando Jesús regrese, sus pies se posarán sobre el monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Esta montaña se dividirá en dos, desencadenando una serie de cambios geológicos e hidrológicos, eventos que los científicos ahora dicen que son geológicamente posibles basándose en las líneas de falla bajo el Monte de los Olivos. Así, una vez más, la Biblia demuestra ser verdadera y Jerusalén permanece en el centro del calendario profético de Dios. Mirando hacia el futuro, el tercer templo está siendo preparado. Los objetos sagrados están listos. Han llegado las becerras rojas. Los sacerdotes están siendo entrenados, y todo esto de nuevo gira en torno a Jerusalén. Las promesas de Dios a Jerusalén. Hay dos pasajes importantes en la Biblia donde Dios promete bendecir a quienes apoyan a Jerusalén y maldecir a quienes no lo hacen. El primero se encuentra en Génesis 12, 1. En este pasaje, Dios le hace promesas a Abraham. Dios le promete a Abraham tierra. La primera parte de la promesa de Dios a Abraham fue la tierra. Hoy esa tierra se llama Israel. Esta promesa se repite en Génesis 3 y 17. Éxodo 23, 28-31 describe el límite de la tierra extendiéndose desde el Mar Rojo hasta el desierto del río Éufrates. Una descripción más detallada de la tierra prometida se da en Números 34, 1-3. Dios promete hacer de Abraham una nación. La segunda parte de la promesa a Abraham fue que él, a través de sus descendientes, se convertiría en una nación. Esta promesa se repite en Génesis 17, 4. Israel se convirtió en una gran nación después de dejar Egipto. Hoy ocupan solo una parte de la tierra que Dios les había prometido.
Pero algún día Dios les dará toda la tierra que prometió. Cristo gobernará en este reino como el Rey de Israel. Dios promete bendecir y proteger. En tercer lugar, Dios prometió proteger a la nación de Israel. Dios prometió bendecir a aquellas naciones que bendigan a Israel. Pero cualquiera que desprecie, degrade o busque dañar a Israel será maldecido por Dios mismo. Esta es la razón para apoyar a Israel. Cualquier nación en el mundo que busque dañar a Israel encontrará la ira de Dios sobre ella. La ira de Dios vendrá cuando Él elija. Para algunos, no ocurrirá hasta el fin del mundo. Otro pasaje importante se encuentra en Génesis 27, 29. Tiene la misma idea que Génesis 12, 2-3. Dios castigará los pecados del antisemitismo. Cuarto, Ezequiel 25 demuestra que Dios castigará los pecados del antisemitismo y el antijudaísmo. Dios no solo castigará a quienes ataquen a Israel, sino que castigará a quienes se regocijen de que Israel sufra. Eventualmente, Dios destruyó una nación porque atacó a Israel. Otra nación fue destruida porque se regocijó cuando Israel fue atacada.